Invitamos a los padres de familia que denuncien por el bien de sus hijos, por preservar la vida de sus hijos, denúncienlos antes de tiempo, porque si la autoridad los sorprende cometiendo un crimen o atentando contra la gente trabajadora, van a ser abatidos por las fuerzas de seguridad. No importa si son menores de edad, porque tristemente la mayoría de los que están cometiendo estas desapariciones, de los que están cometiendo este robo de vehículos, secuestros, extorsiones y homicidios, tiene que ver una gran cantidad con jóvenes, niños, adolescentes entre 14 y 16 años. Pero decirles que si la autoridad los sorprende agrediendo a la ciudadanía o si agreden a la misma autoridad, van a ser abatidos con todo el dolor de nuestro corazón. La única vía que se tiene es que ustedes como padres de familia los entreguen a las autoridades, los denuncien, porque cuando los abata las fuerzas de seguridad va a ser muy triste y muy lamentable. Tenemos que ser un gobierno en Uruapan que recupere el Estado de Derecho, que recupere la paz social, y eso solamente lo vamos a recuperar siendo enérgicos con la ley y con la aplicación de la fuerza para preservar el orden y la justicia social. Pido su comprensión, que no demos un paso atrás, que no entreguemos nuestra bandera, que no entreguemos nuestra patria, nuestro nacionalismo por este tipo de adversidades. Tenemos que ser determinantes y entender que si no actuamos ahora, cada día se irán desapareciendo más jóvenes, cada día se van a ver involucrados más niños, más jóvenes en el narcomenudeo, en los vicios y en la serie de extorsiones que hacen día con día. ¡Que viva Uruapan! Y que toda la sociedad de Uruapan camine juntos para reconstruir nuestro tejido social. Con humanismo sí, pero con la aplicación del Estado de Derecho. Que Dios bendiga a México y que Dios bendiga a Uruapan. ¡Viva Uruapan! Estoy seguro que escucharon esto y muchos enardecen. Piensan que esto que dice este tipo está bien, que es muy bueno, y lo justifican porque hay mucha violencia en el país. Esta gente no llena de sangre, la neta. Y seguramente también van a entrar aquí los clásicos, los que tienen una neurona y no les funciona bien, porque si la tuvieran funcional al 100%, con esa sería suficiente como para entender que no es que defienda delincuentes, simplemente estoy señalando que este tipo está instigando a cometer delitos, y entonces el delincuente es él. Ustedes podrán decir lo que quieran, están en su libre derecho, nada más que lo que dicen pues es una tontería. Los que aplauden estas barbaridades pues están mal, definitivamente. Ustedes son no de los que quieren que se acabe la violencia, sino de los que creen que la violencia se acaba con más violencia y que cometer un delito está chido para tratar de eliminar los delitos. Es una incongruencia completamente. Me da mucha risa que dice el tipejo que se requiere regresar al Estado de Derecho, y lo primero que está haciendo él es llamando a romper el Estado de Derecho, y después habla de humanismo y dice que con todo el dolor de su corazón. Y yo no entiendo, allí en el evento había un montón de gente, había incluso adolescentes, se alcanza a ver, no creo que sean mayores de edad los que están del lado derecho, había papás seguramente. ¿Cómo se quedan callados ante esto? No se puede justificar esto bajo ninguna circunstancia, a menos que seas un descerebrado, a menos que no llenes de sangre, que todavía necesites hartarte más. Y miren, yo simplemente me baso en lo que son las leyes del país, no solamente las leyes del país, las leyes, la cordura, la congruencia, lo que no es cercano a la barbarie, porque lo que este tipo está instigando a hacer es eso, barbarie, y es un instigador de delitos muy graves. Fíjense, una vez que escuché esta tontería, me puse a buscar información. A ver, aplaudidores de estas barbaridades, refuten esto pero con datos, o sea, con elementos lógicos, coherentes, porque lo único que tienen es que hay violencia.
Y otro, para justificar el primero, es que es de que defiendes a los delincuentes. No, si defendiera delincuentes estaría aplaudiendo a Carlos Manso, porque él está llamando a cometer delitos. Fíjense, ahí les va, aplaudidores de la barbarie. La orden de abatir menores de edad, dada por cualquier autoridad, incluyendo un alcalde como Carlos Manso, es absolutamente contraria a la ley mexicana, para empezar. Este acto constituye el delito de llevarse a la práctica el delito de ejecución extrajudicial y otros delitos graves. Además, viola la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, la Constitución y los derechos humanos de los menores. La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece que los menores tienen derecho a la vida y a la protección y que ninguna autoridad puede privarles de la vida bajo ninguna circunstancia. ¿Entienden bien esto? Bajo ninguna circunstancia. Bajo ninguna circunstancia. La Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza indica que las instituciones de seguridad deben tener protocolos con perspectiva de derechos humanos, especialmente si se trata de menores de edad. La Constitución prohíbe la pena de muerte. La Constitución prohíbe ejecuciones extrajudiciales y cualquier privación ilegítima de la vida por agentes estatales. El Código Penal Federal, en su artículo 344, considera ejecución extrajudicial el acto por el cual un funcionario ordena, consiente, autoriza o comete la privación de la vida fuera del marco legal. La pena para este delito puede ser de 25 a 60 años de prisión agravada si la víctima es menor de edad. Lo que está diciendo Carlos Manso es un delito. Está ordenando a cometer ejecuciones extrajudiciales. Fíjense nada más qué grave es. Si llega a ocurrir un suceso como el que él está ordenando, el policía se puede escudar en que fue una orden del alcalde. ¿Y saben que el pendejo puede ir a la cárcel por más de 60 años? Eso no lo habían pensado. Organismos internacionales y nacionales como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la ONU condenan toda forma de ejecución extrajudicial y señalan la especial gravedad si la víctima es un menor. El uso de la fuerza letal está estrictamente regulado y solo permitido para proteger la vida, nunca como castigo, ni contra menores fuera de un procedimiento judicial. El empleo arbitrario de la fuerza letal sin proceso constituye un delito y una violación grave a los derechos humanos. Las leyes mexicanas contemplan sistemas especializados de justicia para menores. La privación de la vida nunca es una sanción válida y no es aplicable en México. Los menores solo pueden ser sujetos, ojo con esto, los menores pueden ser sujetos solamente a medidas socioeducativas y en casos graves, privación de libertad según criterios jurídicos, pero jamás ejecutados. Esto constituye un delito, pues por supuesto, la orden de abatir menores constituye varios delitos. Vean todo lo que implica lo que está diciendo este pendejo. Es una ejecución extrajudicial, delito. Abuso de autoridad, delito. Instigación a cometer delitos graves, delito. Violación a la ley de derechos de niñas, niños y adolescentes, delito. Podría implicar incluso responsabilidad penal individual para el alcalde y para los agentes que obedezcan dicha instrucción. Los argumentos legales en los que se basan estos delitos son el artículo 344 del Código Penal Federal sobre ejecuciones extrajudiciales, la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y los protocolos específicos para menores, la Constitución en sus artículos 1, 14, 16, 22 sobre protección a la vida y el debido proceso. Por lo tanto, ninguna autoridad puede ordenar ni ejecutar la muerte de menores fuera de procedimiento judicial y mucho menos como abatir bajo pena de cárcel y violación de tratados internacionales. Esta orden que da Carlos Manso es ilegal y debe ser denunciada por quienes la presencian o por quienes
pudieran ser afectados. Y ustedes, aplaudir la orden de abatir menores de edad es sostener directa y abiertamente argumentos que van contra la ley, contra la ética, contra la Constitución mexicana, contra los tratados internacionales y yéndonos más lejos hasta contra su moral, hasta contra su propia religión, hasta contra sus propias creencias. Es una violación flagrante a los derechos humanos. La Constitución mexicana, tratados internacionales, garantizan el derecho a la vida y a la protección especial de menores. Ordenar su muerte es equiparable a una ejecución extrajudicial condenada por la ONU. Abatir a menores implica deshumanizarlos, negarles cualquier posibilidad de reintegración o justicia, lo que constituye tortura, trato cruel, inhumano y degradante, prohibido por las leyes nacionales e internacionales. Constituye un delito penado con décadas de prisión. Las ejecuciones extrajudiciales y el abuso de autoridad por parte de funcionarios puede llevarlos a sentencias de hasta más de 60 años. Tal orden también es instigación a la violencia y homicidio doloso. Toda acción que busque abatir menores, incluso si han cometido delitos, constituye asesinato y es penada severamente por la ley mexicana. Permitir que una autoridad asesine por decreto convierte el país en un estado sin justicia, donde cualquiera puede ser ejecutado, sin pruebas, sin defensa ni proceso legal. Esto fue lo que pasó en las peores dictaduras y en el mismo México, en masacres como la de Tlatelolco, que la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos considera como violaciones históricas. La historia demuestra que tolerar la violencia de Estado termina generando más miedo, inseguridad y corrupción, nunca paz y justicia. Que quede claro eso. Esto no resuelve para nada el problema de violencia. Es una postura bastante ignorante y retrógrada. Ignora la existencia del Sistema Integral de Justicia para Menores, creado para brindar garantías de rehabilitación, nunca de ejecución. Culpar de la inseguridad a menores y aplaudir su asesinato es criminalizar a la infancia y abrir la puerta al abuso generalizado por parte de la autoridad. Deja al Estado mexicano expuesto a sanciones internacionales. Las ejecuciones extrajudiciales colocan a México bajo observación internacional y pueden resultar en condenas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, afectando incluso la imagen y recursos del país. Respaldar estas órdenes es defender el crimen desde el poder y condenar a la sociedad al miedo y a la injusticia perpetua. Víctimas y activistas han hecho declaraciones contundentes sobre las órdenes de abatir menores y las ejecuciones extrajudiciales, resaltando principalmente el impacto profundo y devastador que estas acciones tienen en las familias y en la sociedad. Por ejemplo, Rosa Elvia Mercado Alonso, madre de Jorge Antonio Mercado, y Joel Medina Salazar, padre de Javier Arredondo, víctimas de ejecución extrajudicial, han relatado el dolor de perder a sus hijos por violencia estatal, la manipulación de la verdad para presentarlos como criminales y la exigencia de justicia real, no solo indemnizaciones. Ambos casos probaron posteriormente que Jorge Antonio y Joel Medina Salazar eran inocentes, los ejecutó la autoridad. Las familias afectadas han denunciado que estas órdenes y ejecuciones deshumanizan a sus hijos y los convierten en víctimas sin voz ni defensa, generando un trauma abierto y un profundo miedo social. Organizaciones como la Red de Defensa de los Derechos Infantiles documentan que miles de niños y adolescentes en México sufren violencia, desaparición forzada, ejecuciones y otras violaciones graves, particularmente en estados con mayor inseguridad, revelando un panorama de violaciones sistemáticas que afectan el desarrollo integral de la infancia. Activistas como doña María Herrero Magdaleno han exigido al Estado justicia y una reforma radical al sistema que permite proteger a las víctimas y sancionar severamente a los responsables de estas violaciones de derechos humanos. Muchas defensoras y activistas son a su vez víctimas de agresiones, amenazas por denunciar estas violaciones, poniendo de manifiesto el riesgo y la impunidad que rodea estas prácticas. Las ejecuciones extrajudiciales, particularmente contra menores, perpetúan un ciclo de violencia.
de desconfianza hacia el Estado y sus instituciones. Normalizan lo trágico que es la violencia extrema contra la infancia. Estas acciones violan derechos, como el derecho a una vida libre de violencia, a la salud, a la educación y al desarrollo pleno, afectando gravemente a los niños del país, a los niños y adolescentes. La sociedad civil en México debe exigir erradicar estas prácticas, garantía de justicia, reparación integral para las víctimas y protección efectiva para los derechos humanos en México. Estas voces muestran la tragedia humana tras las órdenes de abatir menores, subrayando que lejos de ser medidas de justicia, son graves violaciones a los derechos humanos que dañan irremediablemente a familias y comunidades enteras. El que le entendió, le entendió. No me voy a regresar a explicarle a cada uno. Y todo aquel que entre a succionar la glándula de que estoy defendiendo delincuentes se va bloqueado, porque no es verdad. Si defendiera delincuentes, defendería lo que este delincuente está ordenando hacer. Este güey sí es delincuente, está cometiendo un delito al ordenar ejecuciones extrajudiciales. ¿Y ustedes lo ven como héroe? Como no les tocara en su familia, ¿verdad? Como no le tocara a un menor de su familia, que traiga la orden el policía de ejecutar a cualquiera que le parezca medio sospechoso, que es que porque estaba agrediendo a la sociedad. Entonces sí, allá chillar como marranos. Increíble de verdad que pasen estas cosas en México.